Hola, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Si notan algo de risa, es que de antemano les traigo, porque Diosdado y Jorge han hablado, se han sentado, la operación Guacamaya como lo hemos dicho, los puso en jaque. Este nuevo movimiento de ajedrez, pero lo que Diosdado no ha querido contar es los días, como los pasó. Los días siguientes. ¿Cómo así, Ventana? Sí. ¿Cómo pasó Diosdado los días siguientes de la operación? ¿Cuál fue la orden que dio a su seguridad? Diosdado estaba en una total crisis porque él pensó que venían por él, que iban por él. Él dijo, se acordó de las palabras sabias de Eric Prince: cuando entremos, nadie sabrá, y cuando estemos dentro, nadie nos sacará. Palabras que suenan, retumban y siguen sonando a Diosdado Cabello en una desesperación y en un grito que hoy, déjame decirte, tiene por concepto el doble y el triple de seguridad de su familia. Y la movilización, porque él se movilizó, Diosdado Cabello, dio la orden de que los movilizaran de la residencia donde se encontraba de inmediato, de ipso-facto. Se dio una movilización de su entorno. Y es ahí donde yo les digo, el miedo y la inseguridad, el miedo y de buscar la protección, porque mientras la dictadura, más esencialmente Diosdado Cabello, niega que haya sido una operación, niega que haya sido algo mucho más allá, sin argumentos, la realidad de ese rescate solo nos evidenció el deterioro y la debilidad, como lo hemos dicho anteriormente. Por eso es que yo no me canso de elogiar este movimiento de nuestra querida Mujer de Hierro, porque nuestra María Corina se puso los patines, se puso el uniforme, ahora viste de rojo, como para enviarle un mensaje a la dictadura. Brinca, salta. Los días después, las horas después de que se diera a conocer, porque es que esto se dio a conocer casi 7 horas después de lo acontecido, por medios internacionales, por otros medios, donde destacaron, y Diosdado se iba volviendo lo que ustedes saben cuando le faltan tuercas a una persona. Así de sencillo. El miedo y la angustia que los rodea tomó mucha fuerza, y esta es la hora y sigue tomando fuerza. Mañana veremos una, ¿cómo te diría yo? Una respuesta de Diosdado Cabello en su programa mucho. A Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, que son las figuras que se encuentran actualmente en Venezuela. De los 4 personajes, solo 2 apellidos se encuentran, que es el Rodríguez y el Cabello. Y en sus narices pasó todo esto. Por eso es que yo digo, y sigo diciendo, esto pinta hermoso. Recientemente
Se dieron a conocer detalles que ayer los contábamos. Han revelado importante tensión dentro de la dictadura, pero entre dos personajes, que es lo que hemos visto, ¿no? A un Diosdado Cabello, a un Jorge Rodríguez. Tras el éxito de esta operación, que llevó más de un año, no de programación, porque el más de un año no fue programado. Eso fue programado este mismo año, con la entrada de Trump 2.0. Este operativo que terminó con la salida y la liberación, que todavía faltan Diosdado, el del PSUV, el ministro de Interior y Justicia, el que se creía todo power, en sus habituales intervenciones mediáticas, Cabello ha insistido en que la salida de los opositores se produjo como resultado de un acuerdo negociado. ¿Pero con quién negociaron? Es la pregunta. Jorge negoció con Diosdado, para después decirlo algún día, decir, eso estaba entre los planes. Eso es parte de mi imaginación en todo este proceso, que yo quiero que canalicemos a esta hora. En sus habituales intervenciones mediáticas, Diosdado Cabello forma un show para no verse tan débil. Solo se los dejo ahí. Según el vocero del PSUV, la administración de Nicolás Maduro simplemente resolvió un problema. Su aliado Brasil confirmó que no fue una negociación. Estados Unidos confirmó que no fue una negociación, que no fue un show, como lo quería la dictadura. Fuentes cercanas al entorno político venezolano nos afirman que figuras claves como Nicolás Maduro, Cilia, hermanos Rodríguez, así como el ministro Padrino, no estuvieron directamente involucrados en las conversaciones. Esto sugiere que la operación fue gestionada a niveles más bajos del régimen. Usted opine. ¿Eso qué quiere decir? Que fue su propia gente, pero es ilógico que vayan a buscar en las casas de ellos, es ilógico que hagan un show, ¿no? Pero un ruido, un grito que se escucha, un grito de silencio, un distanciamiento político en el silencio de Jorge Rodríguez. Lo que ha sorprendido a muchos, y a mí me sigue sorprendiendo, Jorge no ha dicho una sola palabra. Jorge no ha dicho una sola palabra. Aquí hay dos opciones. O Jorge estaba en el paseo, o Jorge no sabe qué decir. Todavía no le han entregado el libreto correcto, o está esperando a que esto lo toque el dictador de Miraflores. A diferencia de Cabello, quien ha sido muy bocón, Rodríguez ha permanecido en un silencio, como si estuviesen haciendo responsables. Mira, hay una frase que yo siempre repito, que me la decía mi papá: el que más grita, o el que más se molesta por algo, o el que más dice algo referente a esto, y yo estoy convencido que en esta época las cosas han cambiado, y no es un 100% esto que decía mi papá, pero en este momento lo sumo, es el que más tiene que esconder, el que más tiene que correr, y el que más tiene que decir. O sea, es porque si te molestas y gritas, es porque no tienes argumentos, no tienes salida. A diferencia de Cabello, quien ha sido muy bocón desde que empezó todo esto. Los únicos bocones que han salido, que yo los conté y no, ¿sabes qué? No me da pena repetirlo. Carvajalino, Bernalito del Táchira y Diosdado Cabello. Ni siquiera el canciller de la República, Iván Gil, ha tomado mención de esto, que cómo les gusta, o la Delcy ha tomado alguna iniciativa, o el mismo Jorge Rodríguez hayan tomado alguna iniciativa para reforzar la teoría de Diosdado Cabello.
hay una diferencia muy grande, hay un pique entre Jorge y Diosdado por el silencio de Jorge, dejando a ver si se sigue hundiendo Diosdado Cabello. Ese silencio, ¿cómo lo interpretarías tú? Y es la pregunta que te hago. Interprétalo. Por algunos analistas como una postura de cautela política, me dicen por ahí. Otros, ante una situación que ha puesto en duda la eficiencia y la coherencia del chavismo. No tienen qué decir o no saben qué decir. Dos cosas distintas. Mientras tanto, figuras del oficialismo se han limitado a hacer comentarios muy por encima. A nivel internacional, la operación ha sido considerada por algunos como un rescate y un gran éxito y un gran fracaso del chavismo. El argumento argentino por parte ha negado cualquier tipo de negociación Brasil y Estados Unidos. Esto sigue demostrando que la molestia entre Jorge y Diosdado Cabello en la famosa operación Guacamaya que los pone a temblar. Que como dije en un principio, estaba escondido, durmiendo muy cómodo cuando recibe la noticia, y dio la orden del mismo miedo de correr, brincar y saltar, y desesperarse, para ver qué solución le encontraría. Diosdado no tiene una solución clara y no tiene una vía clara en este momento. ¿Debido a qué? A la ineptitud, al fracaso, a que quedó evidenciado que las fuerzas democráticas venezolanas, que parte de la FAM, se mueven en una sola dirección. Y en esa dirección es para hacerlos temblar, saltar, gritar o molestarse. Pero algo que sí está claro, y lo tenemos claro, es que de las casas de Diosdado Cabello en la capital de Venezuela, porque son miles de casas en diferentes partes de la capital venezolana. ¿Sacado de dónde ese dinero? Pregúntese, no creo que sea... Bueno, puede ser una de las 5 millones de casas que ha construido el régimen, que le tocaba 1.000 a Diosdado, 1.000 a Jorge, 1.000 a Delcy, 1.000 a Maduro y 1.000 a Padrino, para el total de 5.000. Ahí están las casas. 5 millones es la cosa, de a millón cada una. Ustedes saben a qué me refiero con este chiste. Porque la persona de seguridad que los rodeaba lo tocó cambiarlos a todos. Dicho por fuentes internas, dicho por uno de los que fue cambiado. Así están las cosas. Me cambiaron, me escribieron, me cambiaron. Y se supone que éramos de confianza. Y la orden fue cambiarnos a todos, y una vez más nos volvieron a sustituir por cubanos y nicaragüenses. A ese nivel se llegó, a ese nivel de miedo y de pobreza mental que solo se conoce por parte del régimen. Por eso es que les digo, lo que es evidente es evidente. Pero cambiando un poco la noticia, ya vimos mucho a Diosdado y a Jorge Rodríguez, ¿verdad que sí? Sí, yo creo que ustedes me dirán, uy, Ventana, fue duro verlos tanto rato en el video. Bueno, pero es que es necesario que usted conozca este tema para que en la calle no se deje convencer por personajes que no saben del tema. Así de sencillo. Eliminaron el código QR de las actas. Ustedes pueden creerlo. Eliminaron el código QR. CNE elimina el código para las votaciones sin información a los partidos. ¿Qué nuevo show es este? Para el 25 de mayo. Esto no es evolución, esto es retroceso. Sin condiciones. Y otro gol a la democracia venezolana. O a la no democracia. A la transparencia. Al proceso lleno de múltiples situaciones. Así de sencillo.
Una vez más, la sombrilla que tapa la realidad, un CNE en sombra, sombrío. ¿Por qué? Para estas elecciones no vienen testigos. No vienen testigos de ningún tipo. Para nada, por si usted no lo sabía. No viene nadie. Y usted se preguntará por qué. Porque no les conviene, no les interesa que nadie esté pendiente. Amoroso tiene un papel en la mano, que es un papel de baño, una servilleta con el número ya establecido. Bueno, se le pasará ese mismo 25 de mayo, en unos días. Si fue capaz de decir que Nicolás Maduro Moros con 5.150.000 votos, sin actas en mano y el código QR, daba otro resultado, se podrán imaginar. El fraude programado por la actual dictadura es un fraude no evidente, sino palpable y sonable. Por eso es que yo les digo, quien se postula en este momento, los opositores que tenemos que se están postulando, que se hacen llamar, bueno, que están detrás de la democracia y que no se la van a dejar quitar, ¿qué van a hacer ahora? Díganme. ¿Qué cuento me traen ahora? ¿Qué show quieren compartirme? ¿Van a ser parte de la limpieza de la cara del régimen? Si ese es su plan, pues lo están haciendo bien. Si el plan es limpiarle la cara al régimen, pregunto yo. Si su plan está en esa línea, ay papá. De verdad, se nota el excelente trabajo que están haciendo para mantener todo este show del CNE con Elvis Amoroso. Pero sigo contándoles, ¿no? Las normas y las leyes electorales cambiaron. Pero qué particular, ni los candidatos de la oposición, solo nosotros hemos alzado la voz referente a esto, al código QR. ¿Por qué no se han pronunciado referente a esto si eso también les llama la atención? Si se supone que eso es algo que permite dar en mayor detalle o más claro. ¿Qué sucede? Que por lo que se nota, como que todos están sentados comiendo el mismo plato. Y es ahí donde yo les digo, una orden del tribunal, no venezolano, bueno, del exilio, solicita a que también se revise los nexos de el señor de la oposición X y el señor de la oposición Y, para ver por qué están haciendo y por qué están participando sin decir absolutamente nada. Señores, no han dicho nada ni han querido decir nada. ¿Recibieron un buen paquete? ¿O realmente están convencidos de lo que están diciendo? Y es ahí donde yo le pregunto a ¿usted qué opina? ¿Debería hacerse una investigación a ver qué tanto están recibiendo estos personajes? Porque por ahí a Requesens le hicieron una pregunta cuando iba haciendo campaña. Y le preguntaron sencillo, mire señor Requesens, para participar usted tuvo que reconocer a Nicolás Maduro. Mire, ese señor se puso verde, amarillo, azul, morado. Pero es que, señores, hay algo muy claro. Todos sabemos lo que pasó el 28 de julio del 2024. El único que lo desconoce es el CNE venezolano. Y aún así esta gente piensa participar en un CNE que los desconoce. Que desconoció la voluntad de todo el pueblo soberano. No. Para mí, ahí no hay conciencia, por llamarlo en ese término. Conciencia. Pero, como tenemos que seguir,
las noticias no paran, ni vamos a dejar que paren. Tenemos otra parte que quiero compartirles a estas horas. Porque hace unas horas Nicolás Maduro salió en su programucho, después de haber llegado de un viaje amplio, donde lo que hubo fue derroche de dólares, con una amplia comitiva, y dijo que instalará empresas porque llegaron con la función de instalar empresas maravillosas de Rusia, para aplicar, que porque eso fue maravilloso el convenio con el cual llegó. Según Diosdado llegó con ese convenio, ¿no? No sé usted qué pueda opinar. Pero yo les digo algo, Maduro me llega a mí con un convenio. Y yo le digo no. Primero no lo reconocemos a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Nunca mostró la forma ni las actas. Lo dijo un ente controlado por él. Y eso es así, señores. Por eso yo sigo repitiendo, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Yo no le puedo decir sí, no. O no le puedo decir sí a lo que sé que no. Y Maduro se fue a gastar un dineral que se supone que no debería ser gastado. De verdad que sí. No debería gastarse ese dineral. Mientras Venezuela pasa por amplias necesidades, que ustedes la conocen. Pero, bueno, sí, Nicolás Maduro ya está en Venezuela y les quería contar como ese fragmento de que Nicolás está en Venezuela. ¿Qué está haciendo? Bueno, ustedes saben que a Nicolás le encanta distraerse, le encanta salir con shows y que llegó con nuevos planes y nuevas estrategias y que trae, mejor dicho, dicha felicidad. Pero no para el pueblo venezolano, para el bolsillo de ellos. Se preguntarán, ¿no? Y se mantendrá esto de esta forma. El jefe del Comando Sur, y yo sé que usted me estaba esperando para esta noticia, almirante Alvin Olsi. Señores, yo tenía tiempo que no hablaba del Comando Sur. Y es que por eso tenía que traerlo. ¿Saben por qué? Porque como ayer lo explicábamos, ¿quieren usar Estados Unidos? Sí, quiere usarla. Quiere usarla. Eso cuando uno está haciendo ejercicio, exacto. Para que usted mismo lo diga. No lo digo yo, lo dice usted. Quieren usarlo. Lo han pensado en usar. Lo dijo ese señor que vemos ahí en las imágenes. Ese señor, ese cortico. Pero el almirante que estamos viendo en el video, ese señor, quien representa el Comando Sur bajo la administración de Donald Trump. Él es el representante, quiero aclarar. Y tremendo representante. Ya nos está diciendo demasiadas cosas. Maduro, no te vistas que no vas. Maduro, van por ti. Diosdado, van por ti. Griten, salten, pataleen. Pero tienen los ojos puestos en el dictador de Miraflores y tienen los ojos puestos en Diosdado Cabello. Pero así, ¿no? Los tienen mirando detalladamente a ver por dónde es el quesqués o cómo es el quesqués. Por eso es que yo les digo, llega hasta el final. Porque al final siempre te traigo algo que sé que te va a servir. Expresó su inquietud ante el avance de otros grupos. Olsi destacó la importancia geopolítica de Venezuela, Cuba y Panamá, señalando que
tienen todo y están todos al tanto. El almirante hizo un llamado sobre el compartir con otras nacionalidades como la de China, y dice estar muy pendiente en la mira al régimen de Nicolás Maduro y con quien se está aliando. Bueno, ahí te lo dijeron. ¿Con quién se está aliando? Es la pregunta. Y todos sabemos que esta gente, sus alianzas, no son nada positivas. Son con personajes que no van, que solo retrasan, que solo evidencian un retraso, y es el que hoy mantiene al pueblo venezolano sumido en la miseria, en la pobreza, y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo. La frase del momento, la frase del día dice de la siguiente forma. ¿Sabes? No es cuestión de correr más rápido. Y esto es una lección que nos la enseñó la liebre y la tortuga. Es cuestión de no parar hasta alcanzar la meta. De mirar hacia el futuro o de mirar hacia la meta, entendiendo que vas a pasarla y que cuando la pases alcanzarás grandes cosas, y es ahí donde las cosas cambian, y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo y, como siempre te lo digo, hasta una próxima.